Salvar el alma es el asunto principal en la vida de una persona. Su objetivo principal, el sentido de la existencia. La salvación del alma es el verdadero servicio al mundo espiritual, y no al material. Sálvate tú mismo, y a tu alrededor se salvarán miles. Riten Yapko. Hola, con ustedes los presentadores del programa Juntos a Solas, Andrei y Yanna. ¿Qué es el alma de una persona? ¿Qué es una subpersonalidad? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la vida real y cuál es su significado? ¿Cómo sentir el alma? ¿Cómo alcanzar la salvación espiritual sin intermediarios? ¿Qué es la vida después de la muerte? Dedicaremos este programa al tema central del libro Alatra, la conversación sobre lo más sagrado, verdadero y eterno que hay en cada uno de nosotros, sobre el alma, sobre los fenómenos y el conocimiento asociado a ella, sobre el significado principal de la vida humana, la fusión de nuestra personalidad con el alma y la adquisición de la verdadera felicidad interior, la verdadera libertad espiritual. Lo más importante que una persona tiene, mientras vive temporalmente, en este mundo tridimensional, es el derecho a elegir entre la muerte y la vida eterna, en el sentido espiritual de la palabra. El humano es dual por naturaleza, posee una naturaleza mortal y por lo tanto, ilusoria, el principio animal, y una naturaleza real, viva y eterna, el principio espiritual. Y la elección humana, de la que depende el destino después de la muerte de la personalidad, consiste entre cuál de sus componentes dar preferencia aquí y ahora, a lo temporal o a lo eterno. Y en estos aquí y ahora consiste toda la vida. La eternidad está cerca del humano. Es la infinitud en su interior. Pero la ilusión tridimensional oscurece la visión con su naturaleza ilusoria. La eternidad nos habla en el lenguaje de los sentimientos profundos, nos protege con su amor infinito, nos llama a las alturas espirituales. Muchas personas han experimentado arrebatos emocionales cuando, estando solas consigo mismas, han entrado en un diálogo invisible con su naturaleza espiritual, con su alma. En ese momento, la persona siente como el alma despierta, iluminando la conciencia-mente con una felicidad interior y sobrenatural, permitiéndole entrar en contacto con el mundo espiritual. Una persona recuerda esos momentos toda su vida, porque son inolvidables. Esta es la valiosa experiencia que una persona lleva más allá de los límites de la vida, como la más íntima y querida. Es importante quitar todo lo externo, ajeno a tu naturaleza espiritual, y descubrir en ti mismo la verdadera fuente espiritual que te salva, y comenzar a vivir en ella. Del libro de Anastasia Novich, Sensei 1. Encuentra la fuente cristalina de tu alma en ti mismo, y comprenderás que todo ese oropel material, coches, apartamentos, casas de verano, posición social, todos esos bienes materiales por los que pierdes toda tu vida consciente, se convertirán en polvo. Polvo que, en esta fuente, se convertirá instantáneamente en nada. Y la vida pasa. Vida que puedes usar para transformarla en un océano infinito de sabiduría. Después de todo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Lo has pensado alguna vez? El sentido superior de la vida, para cada individuo, es conocer su alma. Todo lo demás es temporal, pasajero, simplemente polvo e ilusión. El único camino de conocer tu alma es a través del amor interior,
de la purificación moral de tus pensamientos y de la confianza absoluta en alcanzar esta meta, es decir, a través de la fe interior. Mientras la vida aún brille en ti, nunca es tarde para conocerte a ti mismo, para descubrir tu origen en ti mismo, la fuente sagrada y vivificante del alma. Compréndete a ti mismo y comprenderás quién eres realmente. ¿Cómo aprender a darte cuenta de la realidad estando en esta ilusión? ¿Cómo alcanzar el objetivo principal de la vida, la liberación espiritual? Las respuestas a estas importantes preguntas se encuentran en el libro Alatra. El libro Alatra es único. Contiene información confiable sobre qué es en realidad la persona y sobre todo, qué es el alma. Conocer tu naturaleza y el verdadero propósito de la vida cambia significativamente los valores vitales de una persona. Este conocimiento único es como un sorbo de agua cristalina de una fuente primordial que da vida. Al profundizar en el entendimiento de su verdadera naturaleza, una persona comienza a vivir este misterio, este diálogo íntimo con Dios, a través de lo más profundo de su alma. Del libro Alatra. Rigden. Entonces, ¿qué es el alma? Como ya he dicho, el alma es una verdadera antimateria, una parte extraída del mundo espiritual, el mundo de Dios. El alma es un componente exclusivo del ser humano. Es su principal potencial, un portal, una conexión directa de cada persona con el mundo espiritual. No se encuentra en las plantas, ni en los animales, ni en ninguna otra materia, incluida la materia inteligente. El alma se introduce cuando se está formando la estructura energética de una persona, al octavo día después del nacimiento del cuerpo físico, del recién nacido. Si nos centramos en la estructura del cuerpo físico, su ubicación aproximada es el plexo solar, es decir, el centro mismo de la persona. Pero no es el plexo solar, ni el corazón, ni ningún otro órgano o sistema físico, incluyendo el cerebro, la mente, la conciencia-mente, el pensamiento, la razón o las capacidades mentales. Todo lo anterior tampoco es un producto ni una propiedad del alma. Todo esto se relaciona con el mundo material. La extirpación quirúrgica, el trasplante de ciertos órganos del cuerpo físico, por ejemplo, el corazón o la transfusión de sangre, no tienen nada que ver con el alma. Me centro en el hecho de que ella se encuentra en la estructura energética de la persona y no en la parte física de esta estructura. La persona tiene un alma. Es única e indivisible. No hay diferencia entre el alma de un hombre o el de una mujer. El alma no tiene género. Las almas de todas las personas son de la misma naturaleza. Y en este sentido, podemos decir que las personas están muy cerca y relacionadas entre sí. El alma no es materia, no se desgasta, no envejece ni enferma. Es perfecta en relación con el mundo material, pero no es lo suficientemente perfecta individualmente en relación con el mundo de Dios. Debido a las repetidas reencarnaciones en el mundo material, el alma está cargada de cáscaras de información. ¿Cómo está compuesto un ser humano? Un ser humano
durante su vida, es un objeto espacial multidimensional, construido alrededor del alma, y tiene su propia personalidad inteligente. La forma y la estructura habituales del cuerpo físico, visibles a simple vista, junto con sus procesos físicos y químicos, y su sistema de control, incluido el cerebro material, son solo una parte de la estructura general de una persona, que se relaciona con la dimensión tridimensional. Es decir, una persona se compone de un alma junto con sus capas de información, su personalidad y su estructura, por así decirlo, compuesta por diversos campos de otras dimensiones, incluido el cuerpo físico, que se encuentra en la dimensión tridimensional. Como ya he dicho, el ser humano es mucho más que una simple materia. Debido a que su estructura es muy compleja, no solo físicamente, sino también energéticamente. Al examinar la estructura física de un ser humano, incluso con la ayuda de equipos modernos, solo podemos observar una parte de su estructura, que existe en 3 dimensiones. Además, si examinamos la estructura general del ser humano, cuya mayor parte pertenece al mundo invisible, podemos descubrir que físicamente está mucho menos protegido que en el nivel de las energías sutiles. La construcción general de una persona está hecha de tal manera que el alma está más protegida que el cuerpo. El cuerpo es simplemente una carcasa material adicional y es reemplazable, creada para ciertas condiciones de existencia en el universo, en la geometría del espacio tridimensional. Es temporal y mortal. Es una especie de biomáquina controlada por la personalidad, es decir, quien toma decisiones constantes que se reflejan en los eventos de su trayectoria vital, así como en su desarrollo espiritual en general. El cambio de cuerpo, en las reencarnaciones, es simplemente una renovación de esta carcasa exterior adicional, en sentido figurado, como la regeneración de la piel en el cuerpo físico, o un cambio de ropa en la vida cotidiana. Naturalmente, entre las partes energética y física de la estructura humana, se producen interacciones y diversos procesos de intercambio de energía y de información. Todo, en el mundo, está interconectado. El mundo es multidimensional y tiene diferentes paralelismos. Una persona en el mundo invisible es un sujeto con información compleja y orientación espacial, que se encuentra simultánea y establemente en 6 dimensiones. Es difícil para la gente moderna comprender esto, pero espero que con el desarrollo de la física y la biofísica, cualitativamente nuevas, la ciencia llegue a este hecho. Una persona se encuentra simultáneamente y establemente en 6 dimensiones que se influyen mutuamente, constantemente. Pero una persona tiene la oportunidad, durante la vida, de lograr la fusión de la personalidad con el alma, alcanzar la madurez espiritual y entrar en la 7ª dimensión, nirvana, paraíso, es decir, alcanzar su liberación espiritual, y si lo desea, conocer incluso las dimensiones más elevadas. ¿Qué es una personalidad inteligente? En una nueva estructura, en un nuevo cuerpo, se forma una nueva personalidad. Esta es la persona que se siente ser durante la vida, quien elige entre los principios espirituales y animales, analiza, extrae conclusiones y acumula el equipaje personal de los dominantes sensoriales emocionales. Si durante la vida una persona se desarrolla espiritualmente tanto que se produce la fusión de su personalidad con el alma, se forma un ser cualitativamente nuevo y maduro, diferente del humano,
que se dirige al mundo espiritual. Esto es, de hecho, lo que se llama liberación del alma del cautiverio del mundo material, partida hacia el nirvana, alcanzar la santidad, etc. Si durante la vida humana no se produjo dicha fusión, tras la muerte del cuerpo físico y la destrucción de la estructura energética, esta personalidad inteligente acompaña al alma para renacer, reencarnación, convirtiéndose, digamos condicionalmente, para comprender la esencia, en una subpersonalidad. Cuando el cuerpo físico muere, el ser humano continúa existiendo. En el estado de transición, presenta una apariencia esférica con estructuras espirales. El alma está encerrada en esta formación, junto con sus capas de información, subpersonalidades de encarnaciones anteriores, incluyendo la personalidad de una vida reciente. Las capas de información que rodean al alma son coágulos sensoriales emocionales, o más bien, una estructura de información inteligente que puede compararse, asociativamente, con una especie de nebulosa. En pocas palabras, se trata de personalidades de encarnaciones pasadas. Puede haber muchas subpersonalidades de este tipo cerca del alma, dependiendo de cuántas reencarnaciones haya tenido una persona. En la fotografía del libro Alatra, vemos el alma de una persona en un estado de transición tras la muerte del cuerpo físico. En la fotografía del alma se aprecia claramente el borde de la envoltura. Ella se compone, a medida que se adentra en la esfera, de color rojo, el resto de energía vital, el prana, así como de amarillo y blanco amarillo, correspondientes a otras energías. La forma esférica es de color azul cielo con matices de verde claro. Presenta una característica de estructura espiral, retorcida hacia el centro, con matices del arco iris e inclusiones blancas. Foto del libro Alatra. Desaparición del alma humana del mundo material, en proceso de transición. El libro Alatra no solo ofrece una imagen del alma y un conocimiento único sobre ella, sino que también revela detalles sobre las subpersonalidades. Una subpersonalidad es una personalidad que estuvo activa en las encarnaciones pasadas del alma. Esta estructura, con todo el equipaje de dominantes sensoriales emocionales, positivas o negativas, que, como personalidad anterior, acumuló durante su vida, es decir, como resultado de su elección vital, es una estructura mortal, que ya no tiene la oportunidad de convertirse en una individualidad espiritual y abrirse paso hacia el mundo espiritual, hacia la eternidad. Esta información no solo es impactante, sino que moviliza la acción espiritual activa para transformarse. Muestra que si una persona, como personalidad, no toma medidas independientes, aquí y ahora, para su liberación espiritual, después de la muerte le espera un triste destino, convertirse en una subpersonalidad. En este sentido, comprendes que la vida en el mundo material temporal es tu verdadera y única oportunidad, como personalidad, para salvarte, superando tu principio animal y fusionándote con el alma. Antes, cuando leía literatura espiritual sobre la vida de los santos, pensaba que ser santo era algo genial, prestigioso, sobre todo, a los ojos de los demás. Pero ahora, comprendo lo lejos que estaba de comprender lo que significa convertirse en un verdadero santo en vida. Salvarse a través del alma no es dominio de la vanidad humana, del principio animal. Es una necesidad vital,
como el aire, la única oportunidad de ganar la vida ante la muerte, de alcanzar la vida eterna durante la vida temporal. Este es un verdadero instinto de autoconservación, preservación en el alma, en lo que es la verdadera fuente de vida para una persona. Del libro de Anastasia Novich, Alatra. La personalidad, por regla general, no tiene conexión directa con las subpersonalidades, por lo tanto, una persona no recuerda vidas pasadas, y en consecuencia, la experiencia, ni el conocimiento adquirido de estas subpersonalidades. Sin embargo, en raras ocasiones, cuando se imponen ciertas circunstancias, es posible una vaga sensación de déjà vu o manifestaciones espontáneas a corto plazo de la actividad de la última subpersonalidad anterior a la encarnación actual. Esto es especialmente característico de una persona en la primera infancia. Quizás les explique esto con más detalle. Pero es necesario entender que todos estos procesos ocurren a nivel energético. Por lo tanto, para una mejor comprensión, lo explicaré con comparaciones figurativas. Así, las subpersonalidades están alrededor del alma, pueden imaginarse como nebulosas inteligentes. Por un lado, están ubicados cerca del alma y sienten la influencia de esta estructura antimaterial muy fuerte, por así decirlo, la proximidad del aliento de la eternidad, la presencia de una parte del mundo de Dios. Por otro lado, las subpersonalidades experimentan una fuerte influencia y presión de las densas estructuras materiales del principio animal. Es decir, las subpersonalidades se encuentran en un estado comprimido entre dos poderosas fuerzas, el mundo espiritual y el material. Experimentan constantemente esta increíble presión desde ambos lados. Así, cada subpersonalidad se convierte en una especie de filtro de luz en el camino de la conexión de la personalidad actual con el alma. El grado de oscurecimiento de dicho filtro de luz de las subpersonalidades depende de lo acumulado en su vida anterior, dominantes elecciones vitales, las preferencias y las prioridades sensoriales emocionales. Por ejemplo, si una persona, en una vida pasada, fue buena, amable, se esforzó mucho por su desarrollo espiritual, pero no lo suficiente como para liberarse finalmente del mundo material, entonces, en tal subpersonalidad, habrá más paz y menos vibraciones. Esto significa que las energías e impulsos del alma pasarán mejor por este filtro de luz. Y si una persona desperdició su vida pasada priorizando los valores materiales, entonces tal filtro de luz subpersonalidad será más densa en estructura debido al aumento de las vibraciones, es decir, la capacidad de transmisión de, digamos, luz que emana del alma será mucho peor. Esto puede compararse asociativamente con un vidrio manchado de hollín, a través del cual la verdadera luz se distorsiona o penetra aún más. En otras palabras, cuanto más dominó el lado animal en una persona durante la vida, cuanto más prevalecieron los valores materiales, más difícil le resultará después, ya que será portadora de un mayor grado de distorsión. Si hay muchas de tales subpersonalidades, con densos filtros de luz, entonces es muy difícil para las personalidades que viven hoy luchar con su principio animal. Es muy difícil apartarse del camino de los dominantes materiales, sentir su alma. Anastasia. Resulta que una persona así es más complicada dentro de la materia y le resulta más difícil cambiar el vector de su vida hacia el lado del desarrollo espiritual. ¿Rigden? Sí, pero nunca es demasiado tarde para que cualquier persona
incluso alguien así, rompa esta situación, ya que la personalidad tiene vitalidad y derecho a elegir. De lo contrario, le espera lo mismo que están experimentando ahora sus subpersonalidades. Por cierto, es la experiencia de las subpersonalidades la que afecta indirectamente a nivel subconsciente la manifestación del miedo a la muerte en una persona. La forma en que estas subpersonalidades se sienten en la nueva personalidad es, en el lenguaje de la religión, un verdadero infierno para ellas. Tras la muerte del cuerpo, la personalidad, que se convierte en subpersonalidad, adquiere su experiencia y comprensión de lo que es realmente el mundo material, lo que es el alma, y cuál es su importancia en el ser humano. Pero en la estructura del nuevo cuerpo, la subpersonalidad ya se encuentra en una posición desesperada de una mente encadenada, que lo comprende todo, experimenta un fuerte dolor sensorial emocional, pero no puede hacer nada, ni siquiera transferir su experiencia a la nueva personalidad. Esto equivale a estar encerrado en un cuerpo, pero este cuerpo no sirve a tu conciencia-mente, no te obedece ni hace lo que le ordenas. Es decir, no te sirve en absoluto, vive espontáneamente. Y eres consciente de todo esto, pero no puedes hacer nada. Solo sientes una presión terrible, la repetición de los mismos errores de la nueva personalidad y la comprensión de tu impotencia para cambiar la dirección del vector de gasto de energía vital, donde, por cierto, surgen miedos, por ejemplo, el miedo a los espacios reducidos. Las principales razones de la aparición de esta percepción espacial distorsionada, que genera un profundo sentimiento de miedo y pánico en una persona, están ligados con el sector de la estructura humana, donde se ubican las subpersonalidades. ¿Por qué, por ejemplo, las personas se sienten atraídas por las convocatorias de vivir eternamente en el cuerpo, que se usan en muchas sectas y religiones? Los psicólogos suelen asociar esto con los deseos humanos ocultos, que surgen en respuesta a un miedo irracional a la muerte, la tanatofobia. Esta fobia tiene ciertas manifestaciones de comportamiento, cuyo propósito es evitar el tema de la fobia, o reducir el miedo mediante acciones, observancia de normas religiosas, rituales, el surgimiento de un mayor interés en información como, por ejemplo, vida eterna en el cuerpo, etc. Es decir, la persona parece que se esconde detrás de todo esto, ante un conflicto interno que no tiene solución para ella, generado por el miedo irracional, que, además, suele ir acompañado de malos sentimientos. ¿De dónde provienen estos sentimientos y dicho miedo? Del subconsciente, y esto está conectado con el estado opresivo sensorial emocional de las subpersonalidades, que ya tienen una comprensión práctica de lo que son la muerte y el renacimiento. En sentido figurado, debido al temor a la inaccesibilidad a la eternidad, y por consiguiente, a su inevitable muerte final, una persona desea vivir eternamente en el cuerpo. Este es solo uno de los deseos del principio animal, y su sustitución, a nivel subconsciente, por las aspiraciones del alma. Anastasia. Y si una persona logra desarrollarse espiritualmente en la vida a un nivel tal que puede, como una personalidad espiritual y madura, salir del círculo de renacimientos,
¿Qué sucede entonces con las subpersonalidades? Rigden. Simplemente son aniquiladas, porque son solo una estructura de información. Anastasia. Independientemente de lo que estas subpersonalidades fueron en las vidas pasadas, personalidades malas o buenas. Rigden. En sentido figurado, no existen subpersonalidades buenas, según tu comprensión, una vez que la personalidad se ha convertido en subpersonalidad. La personalidad puede desarrollarse espiritualmente conscientemente y al unirse con el alma, liberarse en una sola vida. De hecho, todo es simple. Si una persona intentó desarrollarse espiritualmente en esta vida, pero no se esforzó lo suficiente, en la siguiente vida las condiciones para la nueva personalidad serán mejores. Esto ampliará las posibilidades de su crecimiento espiritual, pero también fortalecerá la resistencia del principio animal. Y, de nuevo, todo, la continuación o terminación del tormento de la subpersonalidad, el destino del alma y de la propia personalidad, dependerán de la elección individual de la nueva personalidad. Anastasia. Entonces, una subpersonalidad es solo una estructura de información. Rigden. Sí. Cualquier materia es solo una onda de información, incluyendo a una persona. Es la información contenida la que determina lo que está frente a ti. Por ejemplo, un planeta, una bacteria, una silla o una persona. Pero hay un alma en la persona que la distingue de cualquier materia. Anastasia. ¿Puede el alma ser llamada una partícula de información? Rigden. No. El alma no pertenece al mundo material. Proviene de un mundo completamente diferente, el mundo de la eternidad. Pero una persona, en términos de toda su estructura multidimensional en el mundo material, incluido su principio animal, como ya he dicho, es precisamente una onda de información. El alma es lo real en una persona, es el componente principal en el que se concentra toda su estructura. Todo lo demás no es más que información adicional para el desarrollo, que, después de la maduración de la personalidad espiritual, de su fusión con el alma, liberación espiritual, simplemente se desdiferenció, es decir, dejó de existir como una estructura organizada. El libro Alatra revela el conocimiento sobre las subpersonalidades de una manera bastante interesante y detallada, gracias a lo cual se aclaran muchos momentos y fenómenos místicos asociados con la vida de las personas. Por ejemplo, lo que las personas con cualidades innatas de liderazgo necesitan saber sobre su naturaleza mística y cómo realizarse mejor en la vida. ¿De qué consecuencias para sí mismos no se dan cuenta la mayoría de los médiums cuando entran en contacto con los muertos por descuido? ¿Por qué los niños menores de 5 años muestran una agresividad y una fuerza inusuales para su edad? ¿Por qué algunos niños asustan místicamente a los adultos con frases adultas, no para su edad? Cuentan detalles de su vida anterior y pueden hablar en idiomas desconocidos para ellos. Pero, sobre todo, me impresionó la información sobre cómo la gente moderna trata a sus familiares y conocidos fallecidos. ¿Y por qué no debería hacerse esto? Cómo, con la ayuda de la memoria eterna de los vivos sobre los muertos, la mente animal prácticamente vampiriza a los vivos a través de las subpersonalidades. ¿Por qué la fama asusta tanto a la gente? ¿Y por qué se debe hacer el bien en secreto? Todo este conocimiento, sin duda, proporciona una mayor comprensión de los procesos del mundo invisible. Sin embargo, lo principal es que nos permite comprendernos a nosotros mismos,
nuestra naturaleza, y la responsabilidad de nuestras constantes decisiones diarias de pensamientos, acciones y hechos, una decisión que define nuestro destino después de la muerte. Del libro Alatra. Anastasia. Resulta que las subpersonalidades conservan la memoria de todo. Rigden. Sí, estas son estructuras inteligentes. Están muy asustadas y atormentadas por la reencarnación posterior, que, por un lado, prolonga su sufrimiento y, por otro, acerca su muerte definitiva. Por lo tanto, es fundamental que la personalidad viva haga todo lo posible, como imposible, para unirse con su alma. La tarea del principio animal, durante la vida de la personalidad, es alejarla del principio espiritual por cualquier medio, ya sea con pensamientos, deseos, acciones o hechos, no importa, siempre y cuando la persona desee lo material, terrenal y mortal. Y para ella todos los medios son buenos, incluidas las manifestaciones de las subpersonalidades. No hay bondad en el principio animal, él es mortal. Por lo tanto, su intención, como cualquier materia inteligente, es dominar otra materia y usar su fuerza vital para sus propios fines. El principio animal hace todo lo posible por cambiar la dirección del vector vital de la personalidad para distraerla del principio espiritual. No desdeña nada y utiliza todo su arsenal. Y esto, ante todo, es la agresión, el ataque. Es la búsqueda del punto débil en la persona, donde mentalmente la puede morder, pegar emocionalmente o simplemente tentarla con otra dulce ilusión. Constantemente impone nuevas actitudes en la persona o activa las antiguas. El principio animal es la dictadura de los muertos. Anastasia, diste en el clavo con respecto a la dictadura de los muertos. Como dicen, para todos los muertos, la tierra es el ataúd. Todo lo que una persona desea en este mundo material es verdaderamente temporal y mortal. Rigden. El principio animal es diverso en sus astutas artimañas. Si una persona no se comprende a sí misma, lo pasa muy mal en esta vida, y aún peor después de ella. Y ni siquiera se trata de condiciones externas, sino de la elección humana. La vida vuela muy rápido. Y lo peor de la existencia humana no es la muerte del cuerpo. Lo peor es cuando una persona ha vivido su vida en el olvido ilusorio de este mundo y no ha comprendido nada. Su personalidad no se ha desarrollado en sentido espiritual. Entonces, para ella llega la absoluta inevitabilidad. Aquí sufriste durante tu vida, y allá sufrirás durante siglos, y allí ya no podrás cambiar nada, pues la herramienta ya no está, a diferencia de la personalidad que está en el cuerpo. Para la subpersonalidad, tal situación es equivalente a la de una persona hambrienta que está delante de un cristal, ve la abundancia de la más variada comida, pero no la puede conseguir. Parece estar muy cerca, pero el cristal le impide tomarla. Es entonces cuando empiezan a surgir las preguntas del egoísmo de la subpersonalidad como ¿para qué? Después de todo, yo era tan bueno. Sí, porque elegí el placer momentáneo, los valores materiales, en lugar de la eternidad. Sí, porque en mis pensamientos, en secreto, deseaba poder sobre los demás, complacía mi principio animal, actuaba en contra de mi conciencia moral. Sí, porque malgastaba cada día, tanto en hechos como en pensamientos, en mi egocentrismo. Y de estos porqués hay muchos, todos los días de tu corta vida, donde quiera que apuntes con el dedo. Sí, es una tontería preferir la materia mortal cuando estás a un paso de la eternidad espiritual. El cuerpo morirá de todos modos. ¿Pero con qué te quedarías tú?
El miedo a una estructura material inteligente, ante la inevitabilidad de la destrucción, es precisamente la razón principal por la que en el interior de una persona surge, del principio animal, la confrontación a Dios y su mundo. Semejante confrontación surge cuando los mundos espiritual y material colisionan o se cruzan. Este fenómeno se describe en algunas religiones como una batalla entre arcángeles y ángeles caídos, pero en realidad todas son asociaciones. Esto no significa que alguien, en algún lugar, esté librando una guerra celestial por el alma de una persona. Todo esto ocurre aquí y ahora, en cada persona. Y el campo de batalla es su conciencia-mente, sus pensamientos, emociones y deseos. Según que predomine en ella, a favor del lado espiritual o material, significa la victoria o la derrota de la personalidad en la batalla momentánea por el alma. Y al final, por el derecho a fusionarse con ella y entrar en la eternidad. Es terrible perder una batalla, pero es desastroso perder una guerra. ¿Por qué una persona teme a Dios? A veces lo ama, a veces lo odia. Porque todos, gracias a las repetidas reencarnaciones de su alma, sabemos subconscientemente que existe un mundo espiritual, que existe Dios, y que existen seres espirituales que sirven a Dios. Estos últimos, en las leyendas, la gente los llama ángeles. Solo que ellos no se parecen a los que la gente imagina en las categorías asociativas de la religión. Son seres de otra dimensión, diferentes del mundo tridimensional. Al fin y al cabo, esa realidad no se puede describir con palabras. Cualquier intento de tal transferencia de ese mundo se asociará asociativamente con el pensamiento del humano y, por lo tanto, distorsionará la realidad. Y si la transferencia posterior de esta información se lleva a cabo mediante el dominio del principio animal, entonces, tú misma te has encontrado con esto repetidamente, has visto la forma y los detalles que adquieren tales leyendas. Tomemos, por ejemplo, los relatos del juicio de Dios. Al fin y al cabo, todo es simple. Cada vez, tras la muerte del cuerpo material, una persona, o mejor dicho, la personalidad y el alma con las subpersonalidades, se reúne con representantes del mundo espiritual, y lleva, por así decirlo, una respuesta por la vida vivida, tras la cual se determina el destino posterior de esta persona. De ahí, las leyendas de los pueblos del mundo sobre el juicio de Dios, el destino de una persona en el más allá, etc. Pero, ¿cómo se distorsiona todo esto y se presenta en las mismas religiones y en diversas creencias? Continúa en el libro Alatra. En el libro Alatra hay una frase: las prioridades que una persona elige cada día dan forma a su destino post-mortem. Antes, creía que el juicio después de la muerte solo se mencionaba en el cristianismo, pero luego resultó que el juicio post-mortem se menciona en muchas religiones y creencias antiguas. Casi en todas partes hay una indicación similar. Lo que una persona adquiere para sí misma durante su vida, en el plano espiritual, eso es lo que va a recibir después de la muerte. El libro Alatra no solo brindó una comprensión histórica y religiosa integral de este tema, sino que, sobre todo, proporcionó el conocimiento primordial sobre los procesos y fenómenos que ocurren en una persona después de su muerte. Gracias a esta clave principal, se aclaran las formulaciones de diferentes religiones sobre la existencia después de la muerte de una persona, su significado exacto, y cómo las personas, a lo largo de los siglos, intentaron transmitir este conocimiento a otras generaciones, mediante asociaciones y comparaciones comprensibles para la época.
Los antiguos egipcios poseían el conocimiento de que la vida continúa después de la muerte del cuerpo físico, solo que en una forma y un espacio diferentes. En los textos sagrados religiosos, esto se denominaba el juicio del más allá del Dios Supremo, Osiris. El nombre Osiris significa el que se encuentra en la cima. En la antigua religión egipcia, se le consideraba el gobernante del otro mundo, quien juzga el alma de cada persona después de la vida terrenal, decidiendo su futuro destino. El lugar del juicio en el más allá, es decir, el estado de transición del humano tras la muerte física, era llamado por los antiguos egipcios el gran palacio de las dos verdades. En las imágenes sagradas de los templos y en los pergaminos, existían designaciones convencionales de ciertos conocimientos espirituales. Por ejemplo, Osiris, en el juicio, como ser del mundo espiritual superior, fue representado simbólicamente sentado en un trono cúbico, con los pies apoyados sobre una base cuadrada. Juzga desde la cima del cubo, que, por regla general, se indica con la esquina marcada del cubo. Como se sabe por el libro Alatra, un cubo con un vértice marcado, según el conocimiento sagrado de los antiguos, representa al ser espiritual supremo, o a quien ha alcanzado la liberación espiritual. Dichos símbolos registraban el conocimiento sobre la transformación energética de la estructura humana, de piramidal a cúbica, durante su desarrollo espiritual y su liberación, la transición de la personalidad espiritual, del mundo material al espiritual. En otras palabras, si una persona se desarrolla espiritualmente, sus aspiraciones y deseos están conectados con el mundo de Dios, es decir, el principio espiritual domina en ella. Entonces, en vida, puede trascender las limitaciones del mundo material, las 6 dimensiones, y entrar en la 7ª dimensión. Al mismo tiempo, su estructura energética en la 7ª dimensión se vuelve más compleja. Si hablamos de estos complejos procesos energéticos asociativamente, será comprensible para el habitante que vive en la dimensión tridimensional. La persona experimenta una transformación de su estructura, pasando de la forma piramidal a la forma de un cubo apoyado en una de sus esquinas. En otras palabras, la estructura energética de una persona espiritualmente liberada es cualitativamente diferente de la forma piramidal de la estructura energética de una persona común en la 6ª dimensión. Y cuanto más profundiza una persona en su desarrollo espiritual, más compleja se vuelve su estructura energética. Esta transformación de la estructura energética de una persona no puede pasar desapercibida para quienes poseen una verdadera visión espiritual. La estructura energética piramidal de una persona ocupa mucho más espacio que el cuerpo físico, y la cúbica ocupa 10 veces más. Un fenómeno tan singular es difícil de pasar por alto en el plano energético, incluso desde la perspectiva del observador de las dimensiones superiores. Como dicen, la verdadera santidad de un humano no escapa a la mirada del observador del principio espiritual. Pero, por desgracia, en la sociedad humana, tal transformación ocurre en muy raras ocasiones. Por cierto, en la antigüedad, las personas que alcanzaban la 7ª dimensión durante su vida y obtenían la liberación espiritual, eran representadas simbólicamente en forma de cubo, a menudo con una marca en una de sus esquinas. El mismo símbolo era designado para el Ser Supremo del mundo espiritual. En el juicio de El Gran Palacio de las Dos Verdades, también hay 4 defensores del trono de Osiris. Estas figuras simbólicas con diferentes cabezas son una designación figurativa y convencional que los antiguos egipcios daban a las 4 entidades invisibles del humano.
Ya hablamos de las 4 entidades del humano en detalle, en la edición 15. Las diferentes cabezas de las figuras indican las características de cada una de las entidades. Por ejemplo, la entidad trasera, Amset, un animal con rostro humano, se representaba con forma humana, como símbolo de todo el pasado humano, la vida pasada de diversas personalidades y subpersonalidades en las reencarnaciones terrenales del alma. La entidad derecha, Hapi, se representaba con cabeza de mono, un babuino amadrias, como símbolo de lo salvaje, la mentalidad de rebaño, la manifestación de los instintos animales, la fuerza, la ira y la agresión. La entidad izquierda, Duamutef, se representaba, tradicionalmente, con la cabeza de un chacal, símbolo de un animal altamente desarrollado, con un agarre veloz, agilidad, inteligencia y astucia. En esta imagen, se destacan las principales características de la entidad izquierda, durante su ataque a una persona, con las formas de pensamiento correspondientes. Y, finalmente, el símbolo de la entidad delantera, Ebek Senuf, se representaba, tradicionalmente, con la cabeza de un halcón. El halcón simbolizaba la libertad espiritual, de quien se esforzaba por ascender al cielo, para liberar su alma. También simbolizaba la inspiración, la ascensión a todos los niveles, y la victoria sobre la materia. En Egipto, el halcón era el rey de las aves, el principio celestial, una de las manifestaciones originales, símbolo del dios Ra. Para muchos otros pueblos, como los incas, también era un símbolo solar, que protegía el camino espiritual de la persona, y fortalecía su espíritu. Esto se comparaba con la capacidad de un halcón, de volar largamente y alto, en vuelo elevado, para estar cerca del sol. Todas estas 4 entidades, en las imágenes sagradas, solían colocarse en una flor de loto. En esencia, ¿qué son estas entidades? Que forman parte de la estructura invisible de la propia persona. Se trata de información sobre la propia persona, sobre cada segundo de su vida interna y externa, sobre sus pensamientos, acciones y hechos. Estas entidades son testigos oculares del mundo invisible, testigos silenciosos que, como las grabadoras de vuelo de un avión, registran todo sobre los actos secretos y evidentes de la personalidad, sus pensamientos, elecciones y preferencias a lo largo de su vida. En el antiguo libro egipcio de los muertos, estas 4 entidades también se denominan los gobernantes de la verdad y de la verdadera verdad. Todos los actos de una persona, sus pensamientos, emociones, experiencias, todas las tentaciones que la tentaron y sus elecciones a lo largo de su vida, todo está ante el juez espiritual. El atributo principal en las imágenes sagradas del juicio del más allá es la balanza. Los antiguos egipcios representaban la pluma de Maat, la diosa de la justicia y el orden, en un lado de la balanza, y el alma del humano, en el otro. En esencia, se trata de la evaluación. ¿Qué era más dominante durante la vida terrenal del humano? ¿Cuál era su elección entre los pensamientos, las palabras y las acciones de la personalidad, del principio animal o del principio espiritual? En este sentido, no es casualidad que un lado de la balanza estaba sujetada por la entidad izquierda. En el pergamino, se trata de una figurilla con cabeza de chacal, como símbolo del principio animal, y el otro, por la entidad delantera, en el pergamino, la figurilla con cabeza de halcón. De acuerdo con los resultados de tal pesaje, se decide el futuro destino de la personalidad de la persona, su transformación en una subpersonalidad, y luego, el alma volverá a ser reencarnada, en su posterior encarcelamiento, en el mundo material tridimensional, o la liberación espiritual. Los egipcios transmitían estos procesos asociativamente, comparándolos, en primer lugar, con el alma que es comida por el monstruo Amat, que representaba el mundo animal de la materia inteligente, y señalando la dimensión tridimensional a la que fue enviada el alma. En particular, Amat tenía las características de 3 animales: un cocodrilo, un león y un hipopótamo. Precisamente, a la dimensión tridimensional es a la que se designa, y posteriormente fue llamada infierno. Y en el segundo caso, si el alma era liberada,
Según las antiguas creencias egipcias, ella era enviada en la barca solar, también llamada barca de la eternidad o barca de los millones de años, a Yaru, Yalu, campos de los bienaventurados, paraíso, es decir, al otro, al mundo espiritual. Así, los antiguos egipcios, con la ayuda de asociaciones terrenales que conocían y que eran comprensibles para su época, intentaron transmitir a las generaciones futuras el conocimiento sobre los procesos que ocurren en el mundo invisible para las personas, lo que le sucede a una persona después de su muerte. Es decir, ellos intentaron explicar, en textos sagrados, los procesos que ocurren fuera de la tercera dimensión. Es lo mismo que intentar explicar los procesos de la dimensión tridimensional a los habitantes de la dimensión bidimensional. Excepto, a través de asociaciones, aproximadamente condicionales, con procesos de medición bidimensional, esto no lo harás. E incluso, entonces, habrá diferencias significativas. Por ejemplo, la misma forma esférica, volumétrica y transparente, llena de vida, natural para el mundo tridimensional, a ellos les parecerá un círculo vacío. Es decir, la diferencia de comprensión es enorme. Lo mismo aplica a lo que en el conocimiento sagrado y diversas creencias antiguas y modernas se denominaba el juicio de Dios para una persona después de su muerte, como está escrito en el libro Alatra. Así es cierto que este juicio no ocurre como la gente pensaba, explicándose mutuamente los procesos del mundo invisible mediante imágenes asociativas, comprensibles para los habitantes del mundo tridimensional. Estos son simplemente procesos inevitables para cada personalidad, que ocurren, por así decirlo, a nivel energético informativo, y que le aguardan tras la muerte del cuerpo físico. Todo esto existe y siempre ha existido. Todo esto simboliza los procesos energéticos reales que ocurren cuando la personalidad con el alma abandona el cuerpo tras su muerte física. Todo esto se explicaba de forma sencilla para una persona espiritualmente inmadura, para la lógica de su mente material, utilizando ejemplos asociativos del mundo tridimensional, comprensibles para la sociedad de la época. Sobre este fenómeno, en el mundo invisible, que la gente explica asociativamente, con la ayuda de un concepto como el juicio de Dios, se menciona de una forma u otra, en casi todas las religiones tradicionales de los pueblos del mundo, teniendo semillas espirituales. El libro Alatra ofrece diversas evidencias al respecto. Estas referencias se encuentran en la religión cristiana. También hay información interesante en el Islam. Según las creencias musulmanas, se cree que el trono ahora reposa sobre los hombros de 4 grandes ángeles que lo sostienen. Según la leyenda, estos ángeles tienen diferentes rostros. Uno de ellos tiene rostro de águila, otro de león, el tercero de toro y el cuarto de humano. El Corán menciona que el ángel Jabrail le habla a Mahoma sobre los misterios espirituales del alma humana, que libra su lucha en el espacio y el tiempo, sobre la retribución de cada persona en el día del juicio, por sus acciones en el mundo terrenal. En el Sura 17, que narra la ascensión de Mahoma al séptimo cielo, gracias al arcángel Jabrail, aparecen las siguientes palabras. Ayat 15. Quien sigue el camino recto, es bueno para sí mismo. Quien por engaño se desvía de ese camino, él deambula en su propio perjuicio. Y ninguna alma agobiada cargará con la carga de otra persona. Y nadie ha sido nunca castigado por nosotros, hasta que fueron enviados a ellos un mensajero, con advertencia de castigo, y el aviso del camino recto y correcto. El Corán menciona el día del juicio, y en el libro de todas las acciones humanas durante la vida, y la balanza justa. Por ejemplo, en el Sura 99, terremoto, versículos 7 a 8, dice: quien no haya hecho el bien, al menos por el peso de una mota de polvo, lo verá, y recibirá su recompensa. Quien no haya cometido el mal, aunque sea por el peso de una mota de polvo, lo verá, y recibirá su recompensa.
Es decir, cada persona rendirá cuentas de sus pensamientos, acciones y obras. El libro Alatra también dice que las referencias a los dos caminos del alma, verdadero y falso, también se encuentran en la antigua mitología indoeuropea. Se conservan en los Upanishads, considerados la parte final de los Vedas, donde se expone el conocimiento sagrado y se explica el significado secreto interno del camino espiritual. La antigua religión iraní del zoroastrismo, cuyo libro sagrado es el Avesta, también habla del juicio personal tras la muerte del cuerpo. En particular, se menciona que el destino post-mortem de una persona depende únicamente de cuántos buenos pensamientos, palabras y obras haya acumulado durante su vida. 3 días después de la muerte del cuerpo, el alma de la persona se dirige al puente de retribución Chimbat para ser juzgada, lo cual es llevado a cabo por los hijos de Ahura Mazda, Mitra, Esraosi y Rashnu. Las acciones de una persona, hechas durante su vida terrenal, son pesadas en la balanza por Rashnu, el espíritu de la impermeabilidad, la rectitud y la honestidad. Por cierto, según los tratados religiosos, Ahura Mazda tuvo 4 hijos, Mitra, Esraosi, Rashnu y Asi, la esencia de la verdad, la verdadera ley del universo. El término Asi también se utilizaba en el significado del nombre de la diosa del destino, la verdad y la justicia. En las antiguas leyendas iraníes, se menciona que tras la muerte, cada persona, en la entrada al otro mundo, necesariamente se encontraba con su Daina en forma femenina, la personificación de su mundo espiritual interior. Solo a los justos se les aparecía en forma de una hermosa joven, y se creía que el justo recorría como 4 escalones, pisando el primer paso en el cielo de buenos pensamientos, el segundo paso en buenas palabras, el tercero en buenas obras, y al dar el 4.º paso, alcanzó la luz infinita. Pero quienes malgastaron su vida en cosas terrenales, acumulando malos pensamientos, malas palabras y malas obras, eran considerados almas malditas. A un alma tan sobrecargada, Daina se le aparecía en forma de una anciana terrible. Dicha alma atravesaba 3 infiernos de malos pensamientos, malas palabras y malas obras, y finalmente, en el 4.º escalón, se encontraba ante la deidad suprema del mal, Ahriman, y sus asistentes. El juicio personal, del que ninguna persona viva escapará después de la muerte de su cuerpo físico, se cuenta de una forma u otra en varias religiones del mundo: el cristianismo, el islam, el budismo, el zarismo, el hinduismo. Este conocimiento existe y ha existido en casi todas las naciones del mundo, solo que se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, entre los eslavos, como se afirma en el libro Alatra, desde la antigüedad, el concepto de juicio se utilizaba con el significado del destino, y posteriormente de las deidades asociadas con el destino humano. Se creía que el tribunal tenía en sus manos todo lo bueno y lo malo, que sus sentencias no podían evitarse con inteligencia ni astucia. Hasta el día de hoy, entre diferentes naciones, juicio significa, en la interpretación de este concepto, como en la antigua lengua india, conexión, unificación. Por ejemplo, entre los antiguos escandinavos y germanos, un estrecho, un lugar que se puede cruzar a nado. Entre los griegos, un depósito. En las creencias religiosas de los antiguos griegos, el dios supremo Zeus era el líder de las diosas del destino, las Moiras. Se creía que las Moiras, que es una palabra griega antigua que significa destino, porcentaje, están presentes en todas las personas. En las creencias religiosas primitivas, este era el nombre de la ley inevitable de la naturaleza, la predestinación divina. Según las creencias de los antiguos griegos, Zeus gobernaba la tierra, y bajo ella juzgaba a los muertos. Se mencionaba que los dictados del destino de una persona a menudo eran desconocidos para Zeus, y solo en la balanza solar celestial dorada, donde un cuenco representaba la vida de una persona, y el otro, la muerte,
él reconocía su destino. El propio Zeus permanecía indiferente a los resultados del pesaje, y para los vivos, tomaba el bien y el mal de los dos recipientes, y los distribuía ciegamente entre la gente. En las creencias chinas, se hace referencia a los libros del destino, que se guardan en el mundo del más allá, donde a cada persona viva se le designan los principales eventos y el plazo de duración de su vida. En las creencias religiosas sumerio-acadias, se creía que morir significaba encontrar la propia cinta, es decir, aquello que invisiblemente acompañaba a la persona a lo largo de su vida y lo que predeterminaba su destino futuro. También existían los conceptos de Sedu y Alad, como dos fuerzas opuestas, encarnadas en la fuerza vital de una persona, que determinan su carácter y su destino. Además, la palabra Alad se usaba con el significado de creación. Toda esta información habla de que cada persona debe abordar su destino con responsabilidad y comprender que la vida de su personalidad no termina con la muerte del cuerpo. Al tener la clave del conocimiento, esencialmente tienes la llave de tu vida. Sabes cómo corregirla y comienzas a comprender con claridad en qué consiste exactamente el significado de tu vida y cómo vivir esta vida temporal de tal manera para que se convierta en tu camino hacia la vida eterna. Solía pensar, como muchos otros, que soy un cuerpo, que la vida es una sola, y que uno debe gastarla en aumentar y adquirir lo material, lo externo. Pero ahora que he recibido el conocimiento, he adquirido experiencia personal en prácticas espirituales, que me han dado la oportunidad de sentir la vida de mi alma, de sentir el contacto con el mundo espiritual. Me di cuenta de cuánto había estado mi conciencia mente cegada por el sistema de la mente animal. Fue como si hubiera despertado de un sueño profundo. Del libro Alatra. Rigden, todo este malentendido también ocurre porque durante la vida, la personalidad no tiene acceso a la memoria ni a la experiencia de las subpersonalidades, y la persona desconoce toda la verdad sobre sí misma. Si la vida de una persona, de una personalidad, no comenzara cada vez, como si fuera una hoja nueva con el recuerdo de vidas pasadas bloqueado, entonces no habría condiciones para la elección. Si las personas recordaran conscientemente todas las reencarnaciones de su alma y los increíbles tormentos que aún experimentan sus subpersonalidades, entonces, les aseguro, toda la gente se habría convertido en ángeles hace mucho. Pero, lamentablemente, el recuerdo de vidas pasadas está bloqueado. Pero, ¿qué tan bueno es que haya una hoja en blanco en la conciencia mente de la nueva personalidad? En primer lugar, porque redefine las prioridades que determinan la elección dominante durante la vida de la personalidad, independientemente de los méritos previos de las subpersonalidades. Es decir, si una persona cambia radicalmente el rumbo de su vida hacia el principio espiritual, transfiere los pensamientos dominantes en la dirección espiritual y disciplina su conciencia mente, entonces la personalidad tendrá una verdadera oportunidad de salvarse a sí misma y a su alma en la vida. Después de todo, comenzará a transformarse cualitativamente para mejor y a vivir en el mundo espiritual. Ahora bien, si una persona, la personalidad, en esta vida, desea volver a caer en las cadenas del pensamiento material, donde los pensamientos del principio animal invariablemente dominarán en ella, entonces, esa personalidad solo tiene un camino: convertirse en una subpersonalidad. ¿Entiendes cuál es la diferencia fundamental entre la vida de una persona con un dominante material y la vida de una persona con un dominante espiritual? Con una dominante material en la conciencia mente, la persona vive en el mundo material y solo piensa ocasionalmente en el alma. Incluso puede intentar practicar prácticas espirituales. Estas últimas, por lo general, las considera un pasatiempo o un medio para desarrollar superpoderes,
y aumentar su influencia sobre los demás, etc. Al mismo tiempo, es natural que la persona no se preocupe demasiado por trabajar en sí misma, en domar su principio animal. Pero, con una dominante espiritual, en su nueva cualidad, la personalidad vive en el mundo espiritual, en su amor a Dios, permaneciendo constantemente en él. En tal estado, la persona ya observa con humor todas las artimañas del principio animal, conociendo su naturaleza y previendo sus futuros ataques y acciones subsiguientes. Y ya no suponen una carga para la personalidad, pues la persona no sucumbe a ellas, porque en sus pensamientos y sentimientos ya vive en el mundo espiritual. Y solo entra en contacto con el mundo material, ya que continúa su existencia en el cuerpo, realizando buenas acciones. Anastasia. Sí, en verdad. Quien está en amor, está en Dios, y Dios está en él, porque Dios es amor. Rigden. Es verdad, un humano santo. Esto es lo que vive. Anastasia. El conocimiento sobre las subpersonalidades es valioso, pero también puede generar temor en una persona, de no tener tiempo para alcanzar la completa liberación espiritual de sí misma y del alma durante esta vida, y convertirse en una subpersonalidad mortal. Rigden. Bueno, en primer lugar, ese miedo solo puede ser inspirado por el egoísmo, es decir, el principio animal. En segundo lugar, tú misma presenciaste cómo una persona recibió, por así decirlo, conocimiento desde cero, como todos los demás en el grupo, pero estaba tan impregnado de estas semillas de verdad y deseaba unirse con el mundo espiritual, que solo necesitó 2 años de trabajo responsable consigo mismo para que el mundo espiritual lo aceptara. Y esto, a pesar de todas las condiciones de vida desfavorables en las que se encontraba, en comparación con el resto del grupo. Así que había un deseo. Y en tercer lugar, cuando el amor a Dios prevalece en la vida de una persona, cualquier temor en el camino hacia la meta establecida desaparece. Te daré un ejemplo figurativo para comprender la esencia de las acciones espirituales. Imaginemos a una persona defendiendo su patria en la guerra. La ama con tanto fervor que está dispuesto a luchar por ella con todas sus fuerzas, a alcanzar la victoria, a hacer todo lo posible e imposible por un solo objetivo: la liberación de su patria. Por amor a la patria, está dispuesto a morir por ella. No le importa lo que le pase a su cuerpo. Lo principal es el sentimiento que experimenta, que lo impulsa a la batalla y lo impulsa a luchar victorioso. Y este sentimiento de amor no lo abandona ni siquiera cuando es capturado por el enemigo y sabe que está destinado a morir allí, en agonía. Porque está lleno de un sentimiento de verdadero amor, por el que vivió y por el que morirá. Así que, todo depende de la persona. Si está llena de verdadero amor a Dios, que vive cada día, entonces no hay lugar para la duda en él. Solo tiene un objetivo: la victoria, para la liberación de su alma. Anastasia. Sí, la victoria, a cualquier precio. Rigden. Salvar tu alma es lo principal en la vida de una persona, su objetivo principal, el sentido de su existencia. Salvar el alma es un verdadero servicio al mundo espiritual, no al material. Sálvate a ti mismo, y miles de personas a tu alrededor se salvarán. Y no hay nada complicado en esto, solo basta con el deseo.
Solo necesitas empezar por lo básico, trabajar en ti mismo. Ahora entiendo lo que los antiguos querían decir. Entiendo que la perfección espiritual es, fue y será lo más importante y vital para una persona, como seres, con una naturaleza dual, una conexión única con el mundo espiritual a través de su alma. Como dice el libro Alatra, un verdadero sacrificio a Dios es cuando una persona sacrifica su principio animal en el altar de su vida, es decir, renuncia a sus muchos deseos, pensamientos e ilusiones fugaces y temporales, abriendo así, en sí misma, el camino espiritual hacia la verdadera eternidad, hacia el mundo de Dios. Teniendo la experiencia práctica del trabajo espiritual, comprendo que mi personalidad está lejos de ser mi cuerpo, que realmente tengo la fuente de la vida verdadera y que ella está dentro de mí. Esta es mi alma, que el mundo espiritual realmente existe y es cualitativamente diferente del mundo material. El hecho de que las personas lucharon por la liberación espiritual y lo lograron, se evidencia no solo en escritos, sino también en petroglifos, signos, designaciones especiales, conocidas por los pueblos antiguos en diferentes continentes, como un concepto que ahora se interpreta como liberación espiritual. Las figuras cúbicas son un símbolo de liberación espiritual. Escultura china en forma de cubo colocada en una esquina, hecho de piedra de jaspe. El jaspe era venerado en la antigua China como una piedra pura que simbolizaba el cielo. Figura cúbica paleolítica de Venus. Escultura paleolítica en forma de cubo de una diosa en posición sentada, con las rodillas dobladas y las manos agarrando las rodillas. Se aplicaban símbolos al cuerpo. Como regla general, se representaba sin rostro, a veces sin cabeza. Figuras de terracota, de personas sentadas en una pose con las rodillas dobladas y los brazos entrelazados, artefactos de la civilización Harappa. Objeto neolítico, con símbolo rómbico central. Forma cúbica, ritual neolítica, con ornamento geométrico. Se apoya sobre un soporte de 4 patas. La parte superior está diseñada como una imagen simbólica de 6 dimensiones. Fragmento de la imagen El juicio de Osiris, en un antiguo papiro egipcio. En el antiguo Egipto, las personas, los animales y los dioses eran representados tradicionalmente de perfil. Estatua cúbica de Senusret-Senebefni, 2000 a.C., Antiguo Egipto. Diosa egipcia antigua de la verdad y la justicia, la armonía universal y el orden. Maat, siglos 12 al 11 a.C., Antiguo Egipto. La diosa está representada sentada sobre un cubo con las rodillas dobladas y los brazos alrededor de ellas. Una estatua cúbica que representa al antiguo dios egipcio de la sabiduría, Tot, en forma de babuino, con el signo Alatra. Siglos 4 al 1 a.C., Templo de Karnak, Tebas, Egipto. Estatua cúbica del escriba Ka, con el signo Alatra, 2000 a.C., Abidos, Antiguo Egipto. Azteca señor del año Xiuhtecutli, en la mitología de los indígenas centroamericanos, era el dios del fuego y los volcanes. Siglos 14 al 15 después de Cristo, México, América Central. Diosa azteca del agua, Chalchiutlicue, siglos 15 al 16 después de Cristo, México, Centroamérica. Hoy en día, la gente tiene acceso a todas las herramientas para el desarrollo espiritual, la liberación espiritual de la personalidad y su fusión con el alma, oraciones por la salvación del alma, meditaciones, prácticas espirituales. Existen ejemplos en el mundo de quienes se salvaron a sí mismos y a su alma. Su recuerdo sigue vivo hasta el día de hoy.
Estos son los faros sobre los que, como columnas, hasta ahora, se mantienen una u otra religión entre la gente. Y si se rastrea la historia, se puede observar que aparecen en el mundo multitud de verdaderos santos cuando las personas reciben un renovado conocimiento espiritual primordial, donde simplemente, y sin la cáscara religiosa humana, se describe la esencia de la salvación espiritual. Por ejemplo, gracias al conocimiento primordial que fue traído al mundo en el siglo XI por Agapito de las Cuevas, ahora conocido como el santo monje del monasterio de las Cuevas de Kiev, el médico no remunerado, lo que ahora se llama el Santo Grial, apareció en Athos, gracias al cual surgió la orden de los templarios en Occidente. Muchos de esos primeros caballeros fueron quienes alcanzaron la liberación espiritual, y en Oriente, toda una multitud de personas se convirtieron en santos durante su vida. Del libro de Anastasia Novich, Sensei 2. No hay que preocupar al Señor por cualquier cosa, excepto por la salvación de tu alma. No pidas por tu cuerpo, ni por tu salud, ni por el cuidado de tu abdomen. Todo esto es putrefacción vacía, para deseos insaciables. Porque no hay petición más digna que la de la salvación de tu alma. Agapito de las Cuevas. Mi verdadero Padre, en ti, único, confío. Y te pido, Señor, solo por la salvación de mi alma, que así sea tu santa voluntad. Algunos, de quienes se convirtieron en santos en vida, dejaron a sus descendientes un legado espiritual, gracias al cual se puede sentir ese profundo contacto de la personalidad con el mundo espiritual, que no se puede expresar con palabras, pero que se puede comprender a través de la experiencia espiritual personal, a través del contacto con el alma. Por ejemplo, Ibn al-Farid es un poeta sufí árabe del siglo XII que se convirtió en santo en vida. Les contaremos más sobre una de sus obras, la gran Taidia Kasida, traducida por Zinaida Alexandrovna Mirkina. Nosotros les contaremos en el próximo programa. Y ahora, unas pocas líneas. Ibn al-Farid, la gran Kasida, traducida por Zinaida Alexandrovna Mirkina. Soy amor, mudo, ciego y sordo, sin imagen, creador de la imagen del Espíritu. Desde el siglo eterno, Él crea, ama. Ojos y oídos, para que nos conozcamos. Oigo una voz, veo el brillo del amanecer. Y corro hacia mi amada, pero ella está dentro. Y, entrando en el interior, desciendo de nuevo a la fuente. Todo transformado en amor sin rostro. En un amor. Soy todo. Yo doy. Mi parte, la cáscara mía. Y ahora, no hay manos, ni boca, ni ojos. No hay nada que les deleite. Me volví transparente, dejé que brillara. A través de mi velo, la profundidad viviente. Para servirla, para vivir solo para ella. Renuncié a todo lo que era mío. No es mío. Se desvaneció como el humo. Todo lo que una vez llamé mío.
y la carga del sacrificio fue ligera para mí. El espíritu no es como un burro de carga. Soy pobre y estoy desnudo, pero si la pobreza se enorgullece de sí misma, es vanidad, otra vez. Da, sin recordar, lo que estás dando. Olvídate de ti mismo, si no, la hazaña es una mentira. Hace mucho comprendí que la meta y el significado del camino es encontrar la inmensidad dentro de sí mismo. Así que renuncia a lo externo, muere para la vanidad y revive el interior. Calma la confusión, ábrete a ti mismo. Paz interior sin sombra. Y en el manantial de la pureza eterna, te conectarás contigo mismo. El alma no es carne, aunque respire en la carne. Y la carne puede distraerte de las alturas. En cualquier carne puede transmigrar. Pero no era carne el Dios Todopoderoso. Así, a nuestro profeta, Gabriel, adoptando el aspecto de Dilla, vino. Hombre de carne, como tú y yo. Pero el espíritu es de un habitante de las alturas del paraíso. Y el ángel omnisciente del profeta, dentro de esta persona, podía ver claramente. Pero significa que el líder de las fuerzas espirituales, el ángel invisible, era un humano. Yo solo soy un humano y nada más. Pero el espíritu celestial está unido a mí. Oh, si ustedes tuvieran gracia, en mi sencilla carne lo reconocerían, sin esperar recompensas y sin temor al fuego. Sígueme y ámame. Yo soy su conocimiento, su escudo seguro. Estoy entregado a ustedes, y estoy abierto a todos. En las tinieblas del mundo, soy su luz de insomnio. ¿Por qué te seduce un espejismo vacío? Cuando la llave de la abundante eternidad golpea, ¿es la fuente viviente de todas mis generosidades? Mi joven amigo, tus pasos son ligeros. En la orilla quedan ancianos. Y el mar del espíritu espera que pueda, al menos alguien, sobrepasar el límite. No te detengas, en respeto por mí. Sígueme justo en la ola. Sígueme solo, más allá. Quien es el eje del mar toma las riendas con una mano tranquila. Y, sobrio, domestica el océano, por el cual el mundo está ebrio y encendido. Yo no soy tu consejero, soy el camino y la puerta. Entra en mi espíritu y no creas en lo exterior. El dedo y el signo de alguien te engañarán, y el brillo externo te conducirá a la oscuridad mental. Donde estoy, hay luz. Yo vivo en el amor mismo. Cualquier amante es mi amigo más fiel, mi valiente guerrero y mi mano. Y el amor tiene innumerables ejércitos.
Y el conocimiento primordial no conoce fronteras, ni límites terrenales, ni diferencias humanas, ni divisiones entre religiones y credos. Penetra en los corazones de quienes anhelan la liberación espiritual, sin importar su edad, lugar de residencia o religión. El conocimiento espiritual es único y simple. Según el conocimiento expuesto en el libro Alatra, las prácticas espirituales y las meditaciones son solo herramientas en manos del Maestro, quien con su ayuda construye un templo interior en el que se produce su contacto con el mundo de Dios. A veces, una persona busca erróneamente la puerta al mundo espiritual en el exterior, sin percatarse de que la lleva consigo toda la vida. Del libro de Anastasia Novich, Sensei. Volumen 4. La experiencia espiritual es el resultado de la vida, en la que tu espiritualidad debe manifestarse en todo, en pensamientos, acciones, obras, prácticas espirituales, ayudando a las personas en nombre del bien, pues este es el camino más inmediato a Dios. El amor del humano no es vano, pues purifica el alma y otorga la fuerza de la creación. Las oraciones y meditaciones no son vanas, pues son tan beneficiosas para el crecimiento espiritual del humano como el alimento para el crecimiento de una fruta. La confianza en Dios no es falsa, pues en Él se esconde la esencia que nos une directamente con Él. Así pues, ser una persona real y acercarse verdaderamente a Dios significa manifestar la luz de tu alma al mundo cada día más y lograr que en esta luz no haya ni rastro de presencia de sombra.